Amigos, en esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de mecánica de materiales del libro Bill Johnston, el ejercicio 2.60, el cual dice que a una temperatura ambiente hay un espacio de 0.5 milímetros entre los extremos de las varillas mostradas en la figura, en esta separación, ¿no? Nos dicen esta separación, que posteriormente cuando la temperatura alcanza 140 centígrados, nos piden determinar el esfuerzo normal en la varilla de aluminio, el cambio de longitud de la varilla de aluminio. Bien, como no hay presencia de fuerzas, el único que va a ser capaz de generar esfuerzos sería la temperatura, ¿no? La variación de temperatura, el cual se le llama esfuerzos térmicos. Bien, para entender esto, vamos a analizar un sencillo caso que tenemos así, solo con una varilla, la pared y aquí otro. ¿Qué pasa si le aumentamos la temperatura a la varilla? Va a dilatarse, ¿no? Va a llegar así. Pero ¿qué pasa si le aumentamos más temperatura? Va a querer dilatarse más, pero no va a poder porque la pared lo está deteniendo. Por tanto, se van a generar esfuerzos aquí en el interior de la varilla. Nos piden cuantificar estos esfuerzos. Bien, ¿cómo los podemos cuantificar? Otra manera de entender sería esto. Tenemos la varilla, tenemos aquí, bueno, esto sería el límite de la pared, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya dijimos, le aumentamos la temperatura, se dilata, le aumentamos más la temperatura, se dilata más. Pero como ya hemos dicho que esta parte no puede dilatarse, porque ya, o sea, la pared es el límite. Por tanto, tiene que haber una fuerza F capaz de generar esta elongación, delta F, ¿no? Entonces podemos decir que la elongación por causa de la temperatura, que sería todo esto, ¿no? Todo esto, menos la elongación que es por culpa de la fuerza, ¿no? Fuerza tiene que ser igual a esto de aquí. Esta elongación le llamemos A, ¿no? Esta ecuación es la que nos va a servir para cuantificar el esfuerzo. Bien, porque sabemos, bueno, vamos a hallar la fuerza y luego vamos viendo, bien. Entonces, ya sabiendo esto, este es el mismo caso, solo que con dos varillas, ¿no? Hay que separar así las dos varillas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Le aumentamos la temperatura, se dilatan hasta aquí. Pero aquí ya están juntos. ¿Qué pasa si le aumentamos más la temperatura? Van a querer dilatarse más, pero no van a poder porque ya están juntos. Entonces tiene que haber una fuerza que contraiga esto y otra fuerza que contraiga esto. Hay que llamar fuerza en B y fuerza en A, ¿no? Para coincidir con los términos. Pero, como todo el sistema va a estar en equilibrio, F de A tiene que ser igual a F de B, ¿no? Para que haya equilibrio. Tiene que cumplirse esto. Por tanto, esto y esto son iguales, ¿no? Bien, y entendido cómo es que se generan los esfuerzos, vamos a pasar a resolver. Bien, borramos este para generar un poco más de espacio. Vamos a borrar todo, ¿vale? Borramos todo y dibujamos nuevamente para que esté más visible. Aquí tenemos la varilla A, la separación. Para casos de estudio lo vamos a hacer así. Bien, y digamos que se juntan aquí, ¿no? Se aumenta la temperatura, pero lo aumentamos más hasta que llegue hasta 140 y pues se va a generar esfuerzos, ¿no? Entonces le hay que llamar esta elongación A y B. De acá podemos decir que A más B es igual a 0.5. Bien, ya tenemos eso. Entonces, ahora hay que analizar independientemente de las varillas. Esto de aquí, primero esto, ¿no? Esto de aquí. Aquí sería que la elongación por culpa de la temperatura en A menos la elongación por culpa de la fuerza, bueno, esta fuerza va a ser lo mismo, entonces le ponemos solo fuerza, va a ser, bueno, hay que poner A igual, aquí, va a ser igual a A, lo mismo, la elongación por la temperatura en B menos la elongación por la fuerza en B va a ser igual a B. ¿Qué pasa si sumamos los dos? Nos quedaría que la elongación
por la temperatura en A menos la elongación por la fuerza en A más, estamos sumando estos términos, la elongación por la temperatura en B menos la elongación por la fuerza en B va a ser igual a más B. ¿Pero qué es igual a más B? Sería 0.5. Bien, con esta ecuación vamos a resolver. Entonces vamos a borrar un poco esto. Ya sabemos para qué nos ha servido esto, ¿no? Bien. Ya lo dejamos esto ahí. Bien, resolvemos. Primero hay que hallar las elongaciones por causa de la temperatura. Sabemos que la elongación por causa de la temperatura es el coeficiente de dilatación, la variación de temperatura y la longitud. Bien, ¿cuáles son los términos que están en función de la temperatura? Este y este, ¿no? Entonces, la elongación por causa de la temperatura en A sería igual al coeficiente de dilatación, que sería este, 23 por 10 a la menos 6, por la variación de temperatura, que sería 140 menos 20, que sería 140 menos 20 es 120, ¿no? Por la longitud, que es 300. Y esto es igual, sería igual a 0.828. Bien, y esto en milímetros. ¿Por qué? Si este está en 1 sobre centígrados, ¿no? Aquí, y 120 está en centígrados, se va. Este 300 está en milímetros, por tanto queda en milímetros, ¿no? La respuesta. Lo mismo hacemos con la elongación por la temperatura en B, que sería 17.3 por 10 a la menos 6 por la variación de temperatura 120 por la longitud, que sería 250. Esto es igual a 0.519 milímetros. Bien. Ahora, para tener un poco más de espacio, ya le hemos dado uso, ¿no? Entonces vamos a trasladar estos aquí, que sería bien, esto es la elongación por la temperatura en A y la elongación por la temperatura en B. Bien, y borramos todo esto, porque, bueno, no todo esto, sino solo esto de aquí, no solo esto. Bien, ahora la elongación por causa de la fuerza. ¿A qué es igual? Una elongación por causa de una fuerza es igual a la fuerza por la longitud, por el coeficiente de elasticidad, por el módulo de elasticidad y por el área, ¿no? Entonces, en este caso, si hacemos para el A, sería la fuerza, que es nuestra incógnita, la longitud, que vale 300, ¿no? Partido en el coeficiente de dilatación, bueno, no coeficiente de dilatación, sino el módulo de elasticidad, que sería 75, entre el área, ¿no? Que sería 2000. Bien, si hacemos un análisis dimensional, fuerza no sabemos en qué está, ¿no? 300 está en milímetros. Sabemos que el módulo está en 75, bueno, está en gigapascales. Gigapascales es kilonewton sobre milímetro cuadrado. Entonces, y el área está en milímetro cuadrado, ¿no? Entonces, esto de aquí se va con esto, ¿no? Entonces, este kilonewton tiene que irse con esto para que el resultado quede en milímetros, ¿no? Para que la elongación quede en milímetros. Por tanto, podemos decir que la fuerza va a estar en kilonewton. Entonces, ya sabiendo esto, borramos este y aquí nos sale F, resolviendo todo eso, F sobre 500, ¿no? F sobre 500. Bien, ya tenemos entonces que la elongación por la fuerza en A es igual a F sobre 500. Bien, entonces
Borramos este porque necesitamos espacio. Bien, y este vamos a trasladarle aquí. Bien, listo, vamos así, vamos a separar. Ahora, ¿qué será la elongación de la fuerza en B? Entonces tenemos que la fuerza será la misma, y hemos dicho por equilibrio, la longitud que es 250 partido. Bien, sería fuerza por 250, que es la longitud, entre partido entre el módulo, que sería 190, por el área, que sería 800. Y ya sabemos, es lo mismo que en el anterior, la fuerza tiene que salir en kilonewton. Aquí sale F partido en 608. Bien, ya tenemos esto. Entonces, ver cómo podemos hacer. Bueno, vamos a bajar un poco. Bien, resolviendo, primero, ese de aquí sería, hemos hallado que es igual a 0. Que está aquí, ¿no? 0.828 más, bueno, es menos la elongación por la fuerza en A, que está aquí, ¿no? Sería F partido en 500, más la elongación por causa de la temperatura en B, que sería esto, 0.519, menos la elongación por causa de la fuerza en B, que sería F sobre 608, que sería igual a 0.5, ¿no? A más B, que sería 0.5. Bien, resolviendo, tenemos que este menos pasamos aquí, todos los que tienen menos lo pasamos a este lado, y este 0.5 lo pasamos a restar, y nos quedaría 0.847 es igual a F, factorizando, ¿bien? 1 sobre 500 más 1 sobre 608, ¿no? O sea, hemos pasado a sumar, o sea, los dos van a pasar a sumar a este lado, pero también lo hemos factorizado, ¿no? Entonces, todo esto lo pasamos a dividir, y nos queda que F es igual a 300, no, estamos mal aquí. Nos queda que F es igual a 232.39 kilonewton, ¿no? Dijimos que tenía que salir en kilonewton. Bien, ya tenemos la fuerza. Eso es lo que necesitábamos hallar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos piden hallar el esfuerzo aquí, y el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo en la varilla de aluminio, el esfuerzo es igual a fuerza entre área. Ya tenemos la fuerza, ¿no? Y tenemos también el área, que sería 2000. Entonces, podemos hallar el esfuerzo. Podemos hallar el esfuerzo, que sería, esfuerzo en el aluminio sería igual fuerza 232.39 kilonewton partido entre el área, que es 2000, ¿no? 2000, 2000. Pero estos tres ceros podemos simplificar con el kilo, ¿no? Y nos quedaría 232.39 entre 2, este estaba en milímetro cuadrado, entonces sería newton entre milímetro cuadrado. Esto sí que igual a megapascales, ¿no? Entonces tenemos que el esfuerzo
es igual a 232 entre 5, 232 entre 5, ¿no? 232.39 entre 2, ¿no? Entonces sería por 0.5. Entonces nos queda 116.195 megapascales. Este es el esfuerzo en el aluminio. Y además nos piden, en el apartado B nos pide el cambio de longitud de la varilla de aluminio. Pero el cambio de longitud solo es A porque ya no puede elongarse más. Entonces, ¿a qué es igual a? O sea, podemos decir, bueno, anteriormente habíamos puesto que la elongación por causa de la temperatura en A, por la elongación por causa de la fuerza en A, es igual a A. Nos piden hallar esto, ¿no? Entonces ya tenemos por causa de la temperatura. Hemos hallado y está aquí, que sería 0.828. Entonces tenemos aquí que sería igual a 0.828 menos, por la fuerza sabemos que es F, la longitud que valía 300, partido entre el módulo que valía 75 gigapascales, ¿no? 75 por el área que es 2000, ¿no? Eso será igual a A. Pero ya tenemos fuerza, ¿no? Fuerza hemos hallado que sería 232, ¿no? Aquí está. Entonces, reemplazando, nos sale que A vale 828 menos, bueno, 0.828 menos, resolviendo esto, nos sale 0.465 y resulta esto a 0.365 milímetros. Entonces, esto es la respuesta al apartado B. Bueno, amigos, espero que eso es todo, ¿no? Espero que hayan entendido y si les ha gustado el video, denle like. Y si es que desean que resuelva otro ejercicio, escriban en los comentarios y estaré haciendo otro nuevo video. Gracias.